El contexto de Asia y Europa. El Imperio Otomano, Mogol y China. En el siglo XIV, los osmaníes u otomanos, uno de los más poderosos grupos turcos procedentes del norte de Asia, iniciaron la conquista de Asia Menor y los Balcanes, partiendo de Anatolia hasta llegar a la ciudad de Constantinopla. Constantinopla, la rica y lujosa ciudad ubicada en el estrecho de Bósforo, el angosto paso que separa el mar Mediterráneo del Mar Negro, resultaba atractiva para los otomanos por ser el cruce de caminos entre el norte, el sur, el este y el oeste de los mercados asiáticos, europeos y africanos, y porque brindaba la posibilidad de controlar el comercio de larga distancia. En 1453, 39 años antes de que Cristóbal Colón llegara a América, los turco-otomanos tomaron Constantinopla, la nombraron Estambul y restringieron el libre paso por el estrecho del Bósforo a los europeos. La toma de Constantinopla fue un golpe duro para los comerciantes europeos, porque los elevados impuestos cobrados por cruzar el estrecho y los numerosos intermediarios elevaron en forma exorbitante los precios de las mercancías. En el Imperio Otomano debajo del sultán había dos estratos sociales, un grupo dirigente selecto, compuesto por administradores, tesoreros, altos mandos militares y expertos en religión islámica, y los súbditos, si bien existía para ellos la posibilidad de ascender. La religión islámica era el centro de la vida social pues determinaba todos los comportamientos. El jefe religioso era la persona más importante de cada comunidad y el responsable de la seguridad social y de recibir tributos. Lo que más le interesaba al sultán y a su corte era la riqueza, por eso no siempre obligaban a los pueblos conquistados a convertirse al Islam, aunque sí a pagar tributos. A pesar de haber convivido sin conflictos en épocas anteriores, el odio entre musulmanes y cristianos se había incrementado con las cruzadas, pero la tensión subió después de la caída de Constantinopla, es decir, la expansión otomana por territorios cristianos. Mientras el Imperio Otomano se extendía, otros turcos mezclados con mongoles, conocidos como mogoles, impusieron el dominio islámico en India a principios del siglo XVI. Es importante recordar esto porque muchas veces se piensa en India como un subcontinente dominado por hindúes y budistas, cuando lo cierto es que la población islámica ha tenido desde hace siglos una presencia importante. El Imperio Mogol no debe confundirse con el Imperio Mongol, aunque su origen se encuentra en regiones colindantes en el norte de Asia. Los mogoles fundaron la ciudad de Kabul, actualmente Afganistán, y más adelante establecieron su capital en Delhi. Gracias a su fuerza militar y a su buena administración, se extendieron primero por el norte de India, Indostán, y más tarde por todo el subcontinente. En sus 2 siglos de duración, hasta el siglo XVIII, el Imperio Mogol intentó integrar musulmanes e hindúes en un solo estado, pero no lo logró. Las diferencias entre el norte musulmán y el sur hindú se profundizaron. Los hindúes se rebelaron y consiguieron debilitar al disciplinado ejército mogol. Como ocurrió en todos los imperios, los emperadores mogoles se rodearon de nobles que se distinguieron por llevar una vida ociosa y llena de lujos, placeres y diversiones. A pesar de las marcadas desigualdades, de la vigilancia y de la opresión hacia la mayoría de la población india, el Imperio Mogol desarrolló las comunicaciones, las obras públicas, la arquitectura y las artes en general. Sus avanzadas y finas técnicas pictóricas influyeron en todo el mundo. En el este de Asia, los chinos contaban, desde el siglo XI, con la brújula para orientarse en el mar. Usaban palillos de incienso como reloj y determinaban la latitud geográfica con la medida astronómica de la altura de la estrella polar en el hemisferio norte con la medida de la cruz del sur en el hemisferio austral. La familia o dinastía Ming dominó China entre 1368 y 1644, es decir, casi 3 siglos. La dinastía Ming siguió una política centralista, el emperador tomaba y ejecutaba todas las decisiones con la ayuda de sus numerosos, bien educados y leales funcionarios. Asimismo, el ejército chino se fortaleció, la gran muralla se amplió y el comercio interior y exterior fue, por momentos, muy dinámico. Durante esta dinastía, en China se promovió la producción agrícola e industrial y la población llegó a 130 millones de habitantes. En el siglo XV China estaba más adelantada técnica y científicamente que los europeos. 2 pruebas para afirmar esto son, el tamaño de las naves del tesoro, 122 metros de largo por 50 metros de ancho, comandados por Zheng, un navegante musulmán al servicio del emperador chino Zhu Di. El tamaño de estas naves era muy superior al de las carabelas de Colón que alcanzaban 27 metros de largo, y un mapa en el cual aparecen los contornos americanos. Esto ha hecho pensar que los chinos conocieron América antes que los europeos. Después de Zheng, el emperador chino envió varias veces barcos a India, el Golfo Pérsico y a la costa este de África. Pero a mediados del siglo XV, los chinos destruyeron sus flotas y astilleros,
Prohibieron la construcción de nuevos barcos y los negocios con el extranjero y se encerraron en sí mismos. Con la renovación del comercio y el desarrollo urbano apareció una nueva clase social, la burguesía, que resquebrajó la tradicional sociedad medieval, dividida en nobleza, clero y siervos, campesinos. Originalmente, el término burguesía calificaba alianzas que hizo el Imperio Otomano en el Medio Oriente. El Imperio Otomano se unió a las potencias centrales, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, para formar la Triple Alianza. Con la firma de la Alianza Secreta Germano-Otomana en 1914 los otomanos entraron formalmente en la Primera Guerra Mundial con el bombardeo de los puertos del Mar Negro, lo que destacó la cultura mogol. Decadencia y legado del Imperio mongol. Existieron diferentes factores que favorecieron la caída de este imperio. Algunos de ellos son, organización tribal. Esta organización resultó ser algo precaria y débil. Tras la muerte de Gengis Khan la cohesión antes mantenida, sucumbió. Aceptación de las diversas culturas y religiones. Esto colaboró en que la aceptación se convirtiera en dominación cultural o religiosa por parte de los pueblos conquistados. Modelo militar limitado. Si bien los mongoles se caracterizaron por una táctica militar sorprendente, no lograron un dominio pleno en terrenos montañosos, donde los caballos no podían ser dominados. Ejército reducido. A pesar del vasto territorio conquistado por los mongoles durante más de un siglo, su caballería, que era su punto fuerte, no tenía demasiada cantidad de jinetes expertos. Uso de la pólvora por parte de otros pueblos. La aparición de la pólvora hizo que las tropas de caballería tan utilizadas por los mongoles se volvieran obsoletas. Una de las dinastías que sucedieron al imperio mongol fue la dinastía China-Yuan. Además se puede decir que tuvieron base mongol los imperios Yanano en Persia y la Horda de Oro que controló a Rusia meridional y Asia central. Gran Muralla China es una antigua fortificación china construida y reconstruida entre el siglo V a.C. y el siglo XVI, Edad Moderna, para proteger la frontera norte del Imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria.